Doctor Yazo Internacional y Akeké Producciones presentan Buenas Noticias con Lilberto Barluna. Bienvenidos a Buenas Noticias, información para sonreír. Hoy le vamos a dedicar el programa al emprendimiento y tengo un invitado súper especial. Él es licenciado en Ciencias Gerenciales y Administración de Empresas, coach ontológico, locutor, piloto. Es el vicepresidente del Consejo Superior de la Universidad Valle de Monboy. También es director de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias, consultor en franquicias, autor de libros, reconocido locutor. Además, fue reconocido como persona líder mundial de negocios en el 2007 por la World Confederation Business de los Estados Unidos. Bienvenido a Buenas Noticias, Simón Milá de la Roca. ¿Cómo estás, Hola, Simón? Lil, ¿qué tal? Gracias por la invitación, muchas gracias. De verdad que un honor estar en tu programa. Agradecida, un honor, el honor es mío, el placer es mío. Esta edición de Buenas Noticias se la estamos dedicando al emprendimiento y bueno, yo después de decir todo lo que dije sobre ti, creo que eres la persona idónea para hablar de esto. ¿Qué es para ti el emprendimiento? Bueno, fíjate algo, ¿no? El emprendimiento tiene muchas definiciones. Una definición para mí es una definición simple, sencilla, es hacer lo que hay que hacer con una metodología correcta, con un objetivo claro y con una intención de satisfacer la necesidad de la persona que está del otro lado, de nuestro cliente, ¿no? Entonces, ese cliente puede ser cliente que tenga una necesidad de comprar un producto, de recibir un servicio, pero ese servicio incluso no necesariamente tiene que ser un servicio que va a pagar. A veces nuestro cliente es un cliente de una obra caritativa, por ejemplo. ¿Okay? Y no hay ningún problema. O sea, un cliente puede ser quien paga o quien recibe el servicio, quien recibe el beneficio en este caso, ¿no? Entonces, para mí el emprendimiento, yo siempre lo he definido en todas las conferencias que doy. De hecho, siempre digo que el emprendimiento es la vacuna contra la pobreza y la semilla de la prosperidad, porque allí se define claramente el tema de las oportunidades que se desarrollan cuando sabemos emprender. Ahora, algo yo diría que es clave en todo esto, es que las personas creen que emprender es una moda y que cualquiera tiene capacidades para emprender. Y eso es peligrosísimo, porque no todas las personas tienen habilidades, destrezas, competencias y conocimientos para emprender. Eso es clave. Por eso, por ese espíritu aventurero del emprendedor, hay un cementerio tan grande de emprendimientos. O sea, en el mundo entero, alrededor del 95% de los emprendimientos no superan los 5 años de vida. Eso se debe a que la mayoría de las personas creen que el emprendimiento es un deporte, que es una moda y que bueno, solamente con tener esa intención de emprender puedo lograr los objetivos, y eso no es así. Científicamente no es así. Estadísticamente no es así. ¿Okay? Eso es importantísimo que lo sepan las personas que nos escuchan y que nos ven, porque emprender, independientemente que es un arte, también es una ciencia. ¿Okay? Requiere mucho conocimiento, requiere mucha disciplina para poder hacer las cosas bien. De lo contrario, un emprendedor va a sumar un fracaso más a la lista de emprendimiento. Y eso es lo que ocurre con bastante frecuencia. Hay que prepararse, hay que documentarse y hay que conocer muy bien el mercado para poder emprender de manera exitosa. Sí, es interesante porque las estadísticas de las cuales tú estabas hablando, que hay un montón de cementerios de emprendimientos, es como que todo el mundo quiere emprender,
¿verdad? Como que el 80%, el 90% de la población quiere emprender, pero hay un porcentaje de como un 30% que lo hace y un 5% que realmente tiene éxito. Entonces, estás hablando que eso equivale a que no todo el mundo tiene las capacidades, destrezas, habilidades. ¿Cuáles son entonces esas capacidades, destrezas, habilidades, conocimientos que nosotros debemos tener a la hora de tener una idea para emprender y finalmente ejecutarlo? Bueno, fíjate una cosa, una habilidad que debe tener cualquier persona que desea emprender es disciplina, perseverancia, opción para hacer las cosas bien. Pero solo con eso no a ningún lado. Porque es como que yo tenga la firme intención de llegar a Puerto Rico nadando, pero bueno, o sea, okay, yo tengo la intención, estoy entrenando para eso, pero eso no lo voy a hacer, ¿ok? Y el riesgo que hay en el camino también es muy elevado. Me puedo conseguir una tormenta, me puedo conseguir un tiburón, me puedo conseguir lo que sea en el medio del camino, en este viaje hipotético que les estoy conversando, ¿no? Que les estoy pidiendo que se imaginen. Entonces, fíjense algo. Es importante entender que necesito tener algunas habilidades definidas por la actitud, ¿okay? Por la forma de hacer las cosas y por la convicción que tengo, eso es determinante, pero también necesito tener conocimiento. Necesito tener conocimiento sobre el mercado y sobre el entorno. Porque si yo no conozco perfectamente bien el mercado, no voy a desarrollar un producto o un servicio apropiado para cubrir la necesidad de las personas que van a ser mis clientes. Eso en principio, tengo que entender el mercado perfectamente bien, es decir, cuál es el mercado, dónde están, qué necesidades tienen, o sea, quiénes son las personas, qué necesidades tienen, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus hábitos de recurrencia, cuál es su poder adquisitivo, o sea, una cantidad de cosas, de atributos que digamos, que forman ese mercado, pero yo necesito saber también el entorno en el que me estoy involucrando. Necesito saber cuál es mi competencia, necesito conocer cuáles son las leyes que regulan el sector o regulan ese tipo de producto o servicio que yo quiero producir. Una cantidad de cosas. Por ejemplo, necesito entender finanzas, porque si yo no conozco el tema financiero, no voy a saber calcular dónde está mi punto de equilibrio, no voy a saber calcular los costos del producto o servicio, no voy a saber si soy competitivo en el mercado. O sea, hay una cantidad de información que no llega por ósmosis. O sea, no entra a mi cerebro por ósmosis. Yo necesito estudiar, necesito entender, necesito comparar, necesito analizar, necesito hacer una cantidad de cosas que son indispensables para que el emprendimiento tenga probabilidades de éxito elevadas. ¿Okay? Porque ni siquiera así tienes el éxito garantizado. El éxito es consecuencia de la conjugación de un poco de factores. Entonces, créanme que el emprendimiento no es improvisado, el emprendimiento debe ser algo más bien responsable, porque a veces cuando emprendemos como que si eso fuese una aventura, y resulta que a veces estamos poniendo en juego el patrimonio de nuestra familia, estamos poniendo en juego la estabilidad de nuestra familia, pues porque se nos ocurrió emprender en algo, ¿no? Entonces hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Yo soy un promotor permanente del emprendimiento, pero del emprendimiento responsable, porque a mí no me gusta vender pasajes del Titanic. ¿Ok? O sea, mucha gente cree que el emprendimiento es un viaje en un crucero. La gente se imagina un crucero, un barco donde vas disfrutando y jugando y viendo películas y todo bien chévere, compartiendo con la familia, y resulta que a veces ese crucero es el Titanic. ¿Ok? Muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar responsablemente que el emprendimiento se convierta en muchos Titanic. ¿Okay? Eso es lo que yo pienso que debemos hacer sobre esta materia tan delicada, ¿no? Es interesante porque sobre la base de eso que estás diciendo, a nosotros en el colegio no nos enseñan
no nos capacitan para el emprendimiento. Poco a poco eso ha ido cambiando. Hay algunos colegios que tienen incluso materias de emprendimiento, pero mayoritariamente no. Uno ha tenido que aprender en el camino. Y tú estás diciendo que Sí, para ti el emprendimiento es una vacuna contra la pobreza y una semilla para la prosperidad. Entonces, sobre la base de eso, ¿qué sí, piensas correcto. que debemos, o sea, cómo se debe transformar la educación para que pues, los jóvenes salgan de los colegios preparados si desean hacer un emprendimiento, ¿no? Porque Bueno, evidentemente fíjate, no todos van a ser emprendedores y claro, claro, necesitamos otras cosas, pero, ajá, afortunadamente no todos van a ser emprendedores, ¿no? Porque se necesita también gente que haga otros oficios, que se dedique a otras cosas. Pero fíjate algo que interesante, Lilbert, que es lo siguiente. Ahora enseñan emprendimiento en las escuelas, en los colegios, e incluso en las universidades, pero ¿quiénes son la mayoría de las personas que enseñan eso? Un poco de individuos que, sin desmeritar su buena intención y todo lo que, digamos, el esquema que está planteado allí, muchos de ellos son teóricos del emprendimiento, es decir, se leyeron un libro sobre emprendimiento y entonces quieren enseñar emprendimiento. Eso es como leerse un libro para aprender a ser papá. ¿No? Está muy bien, o sea, tú vas a aprender libros para aprender a ser papá, pero resulta que los hijos tuyos no se parecen a los hijos de más nadie. Y tú como mamá no te pareces a la mamá de nadie. ¿Okay? Entonces eso es una condición única. ¿Ok? Entonces, en el emprendimiento pasa más o menos igual. Los emprendedores debemos entender algunas cosas teóricas, algunos elementos filosóficos del emprendimiento, está muy bien, pero es indispensable que quien enseñe emprendimiento sea un emprendedor. No tiene sentido que yo hable de fútbol americano porque yo veo el Super Bowl, pero yo nunca he jugado fútbol americano. ¿Ok? Chévere, yo veo el Super Bowl y me parece buenísimo y me lo disfruto y chévere, pero yo no he jugado eso. ¿Ok? En mi vida yo he jugado fútbol americano. Entonces, yo no puedo pretender ser entrenador de fútbol americano si nunca he jugado fútbol americano. De igual manera, la inmensa mayoría de las personas que enseñan emprendimiento son personas que jamás han emprendido. ¿Okay? Y eso pasa muchísimo con los profesores de economía de las universidades, que son profesores de economía, son profesores de finanzas, pero no tienen un conocimiento real de las finanzas y de la economía. Son personas teóricas que se leyeron muy bien los libros, que estudiaron muy bien, a lo mejor son summa cum laude, pero no tienen el conocimiento práctico. Allí está el gran problema. O sea, yo creo que este tipo de situaciones debe ser manejada por personas, algo así como los médicos. Los médicos, ¿cuándo da clase un médico? Pues después que atendió miles de pacientes. ¿Okay? No da clase de cómo se inyecta un muñeco. ¿Me explico? Da clases de cómo se hace algo que ya lo ha hecho miles de veces, cientos de veces. Entonces yo creo que ahí está el principal problema del fomento del emprendimiento a nivel mundial, que lo hacen personas que no han emprendido jamás. De hecho, lo hacen como empleados. Ese es el gran problema. No tienen el conocimiento práctico y no tienen la experiencia, no tienen el roce. Por ahí va la cosa. O sea, yo creo que por ahí es el gran problema. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que quienes hemos emprendido, quienes hemos fracasado emprendiendo, quienes hemos metido la pata hasta el fondo y hemos tenido quiebras, hemos tenido situaciones complejas con nuestras empresas, con distintos tipos de modelos de negocio, pues tengamos esa posibilidad de enseñar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque yo no digo que todo lo que uno sabe tiene que enseñarlo porque todo es bueno, ¿no? Incluso hasta de lo malo se aprende, ¿no? De las formas de cómo fracasar se aprende, para que no lo haga otra gente,
para que sea mucho más fácil emprender desde la experiencia del fracaso, inclusive. El fracaso y el éxito son complementarios. Sí, bueno, y tú en eso eres experto y eres reconocido en asesorar, en consultar, en dar clases. Y bueno, tengo que decir que eres excelente pedagogo. Fíjate qué Gracias, vale. interesante, fíjate qué interesante que durante el año pasado, ¿no? Que nos tocó vivir este tema tan complejo de la pandemia, que eso no estaba en ningún, ¿cómo se llama? En ningún cuadrito FODA, esos que nosotros hacemos que nos enseñan qué hay que hacer. No Sí, sí, sí. existía la pandemia, no, nada. Eso era Ahora una hay que amenaza, eso era colocarla. una amenaza invisible. Sí, pero yo estoy segura de que nadie tenía en su cuadrito FODA pandemia como amenaza. Pero fíjate qué interesante todas las cosas que surgieron a raíz de la pandemia, muchos emprendimientos y sobre la base de lo que la gente sabía hacer. ¿Crees que crees que más allá de todas las cosas, digamos, negativas que nos trajo, crees que para el emprendimiento fue algo positivo el año pasado? Sí, bueno, fíjate de lo siguiente, ¿no? Por supuesto, todas las situaciones de apremio generan condiciones nuevas, ¿no? Entonces, es obvio que hubo una contracción importante a nivel mundial en términos económicos, en términos de emprendimiento, hubo una caída importantísima en la base de los puestos de trabajo disponibles. O sea, a nivel mundial, esto es bien complicado, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, eso genera una situación única y esa situación única genera nuevas condiciones para que surjan nuevas oportunidades. Parece loco lo que les estoy comentando, pero bueno, las personas que están acostumbradas a hacer algo, que ya no lo pueden seguir haciendo, tienen que seguir subsistiendo y algo están haciendo. Algo están haciendo porque si no, no estarían echando el cuento, ¿no? Esas personas tienen que ocuparse de solucionar otros problemas, de resolver otras situaciones. ¿Qué pasa allí? Se están generando nuevas oportunidades. Entonces, por ejemplo, vemos que a nadie se le ocurría, o a muy poca gente, por no decir nadie, se le ocurría que las escuelas iban a ser desde las casas. Eso era algo que en mi panorama no estaba. Que la gente iba a tener que trabajar desde su casa, pero ya no como una condición excepcional, sino ya como la regla, aunque sea circunstancial. A nadie se le ocurrió eso. A nadie se le ocurrió que el delivery iba a tomar tanta importancia, al menos en Latinoamérica. ¿Okay? Y eso está ocurriendo. Entonces hay situaciones totalmente diferentes. Y esas situaciones diferentes, tenemos que aprender de eso y generar nuevas oportunidades a partir de allí. No quiere decir que lo anterior hay que desecharlo, pero hay una situación muy compleja en el sector inmobiliario en este momento, porque hay una desocupación importante de espacios que antes estaban ocupados. ¿Okay? Y ahora no necesariamente es así, pero hay un auge, por ponerles un ejemplo, en el sector de home office, es decir, de adecuaciones de espacios dentro de las casas de las personas para poder tener oficinas residenciales. ¿Okay? Eso está pasando. Entonces, digamos, es como el agua, pues el agua corre, si se escurre de un lado, llega a otro y hace un pozo. Entonces, está pasando que hay sectores que se están beneficiando bastante de esta situación. ¿Okay? Y hay sectores que, por supuesto, tienen contracción. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar las oportunidades donde están, ¿okay? Y huir un poco de las oportunidades de las oportunidades que se están secando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Allí hay oportunidades interesantes. Yo creo que debemos ser bien acuciosos para entender cuáles son oportunidades reales y cuáles son oportunidades circunstanciales que no van a durar mucho tiempo, ¿no? Hay que poner la lupa allí.
Sí, de hecho se dice que más o menos la pandemia hizo que nos adelantásemos 5 años a a todo eso que venía, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. A la Em, adaptación digamos, de la tecnología, la masificación de algunos elementos tecnológicos por personas que a lo mejor no tenían habilidades tecnológicas, así que es. tuvieron que aprender. Y eso hay que colocarlo también en estos conocimientos que debemos tener bueno, para aprender a emprender, porque ya estamos escuchando que debemos capacitarnos para lograr unos objetivos por lo óptimos, ¿no? Óptimos objetivos. Y en Sí, este caso que nos estabas hablando de que quienes hemos emprendido somos quienes eh, debemos o tenemos esa responsabilidad de enseñar a, a los otros, a las nuevas generaciones o definitivamente a quienes deseen adentrarse en este mundo. Tú tienes una propuesta realmente muy bonita de emprendimiento, de aprender emprendimiento para los jóvenes, que se llama Pichón de Empresario. Quiero correcto. que nos cuentes un poco sobre este curso, que bueno, Sí, con está gusto. súper amplio ese pensum. Sí, sí, con gusto les comento un poco de qué se trata, ¿no? Basado en todo lo que le comenté anteriormente, en el año 2004 nosotros comenzamos a dar clases como un programa de responsabilidad social de mi franquicia. Nosotros comenzamos a dar clases de manera gratuita en escuelas públicas, en liceos públicos, para enseñar a los muchachos, a los niños y los jóvenes nociones sobre emprendimiento. No teníamos un programa muy robusto, simplemente queríamos despertar un poco la curiosidad de los muchachos y decirles, mira, no necesariamente tienes que estudiar para graduarte y conseguir un trabajo. Tienes que estudiar para graduarte, para desarrollar una empresa. Esa es otra opción. Pero igualito siempre tienes que estudiar. Siempre tienes que estudiar, siempre tienes que formarte, siempre tienes que, que aprender y obtener conocimientos de manera permanente. Eso es uno de los valores que nosotros promovemos, ¿no? La adquisición de conocimientos permanentes. Entonces, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que esto podía ser también un emprendimiento rentable e interesante y que haciéndolo sustentable podíamos llegar a muchas más personas que haciéndolo a pulmón, haciéndolo de manera voluntaria solamente. O sea, de manera voluntaria teníamos un y hacíamos y llegábamos hasta cierto punto, pero no podíamos seguirlo haciendo porque todo tiene un costo y esos costos alguien los pagaba. Entonces el bolsillo de ese alguien era limitado. Entonces, ¿qué diseñamos posterior después de mucha evolución? Porque vimos lo que hacíamos bien, lo que no hacíamos tan bien, lo que hacíamos mal. Entendimos muchas cosas y comprendimos bueno, fuimos comprendiendo cómo desarrollar el modelo para que fuese, en términos voleibolísticos, un gran slam, un home run, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues diseñamos un programa que lo hemos ido perfeccionando. Ni siquiera es que está listo, está bastante bien, pero sigue mejorándose cada vez que entendemos algo, porque de eso se trata. La filosofía de esto también es innovar. Entonces vamos innovando permanentemente, vamos optimizando el modelo. El modelo, pues, se trata de un esquema de aprendizaje justamente de las cosas empresariales que nos dan en la escuela y que sería maravilloso. A mí me hubiese encantado que me hubiesen formado en esta materia en el colegio, porque por lo menos en mi caso yo siempre fui un muchachito emprendedor, fui un niño emprendedor que siempre desde muy pequeño tuve negocios y tuve empresas, pero la mayoría de las personas no. Entonces, claro, yo no soy ningún superdotado ni ninguna persona especial, yo simplemente tuve una oportunidad. Esa misma oportunidad es la que yo quiero ofrecerle a los muchachos, pues simplemente para que hagan ni siquiera para que lo hagan, para que experimenten y si les gusta, si les gusta, lo sigan haciendo y si no les gusta, no pasa nada. Porque tener un trabajo como empleado es algo digno y es algo normal,
pero ser empresario técnico y normal. Simplemente no te vayas por un solo riel, sino escoge cual te guste. Chévere. Entonces ese programa nosotros lo llamamos Pichón de Empresario. Se basa en algo sencillo, que es lo que promovemos, que es estudia. El eslogan es sencillo: estudia, emprende, produce y prospera. Y esto se basa muy sencillo, que es que los niños a veces, o los muchachos, a veces tienen, como les decía, una sola oportunidad y ya graduarse no es suficiente. Graduarse de bachiller y graduarse en una carrera no es suficiente para garantizar el futuro. En la inmensa mayoría de la población vemos que hay en todos los sectores empobrecidos de cualquier país, hay millones de personas muy profesionales, muy éticas, con mucho conocimiento, pero que no saben cómo capitalizar ese conocimiento y capitalizar esa experiencia y convertirla en patrimonio para él y para su persona. Entonces, bueno, nosotros tenemos una propuesta justamente para complementar esa deficiencia que tiene la escuela, que es, voy a buscar acá el pensum para que veamos exactamente todo lo que tenemos en el programa. Yo lo tengo aquí y me parece súper interesante porque hay un foco, por ejemplo, en el desarrollo personal y en el propósito de vida, sí, en valores empresariales. Eso es interesantísimo. Fíjate qué pasa. A nosotros nadie nos enseña, inclusive cuando estudiamos carreras administrativas y económicas, nos enseñan algunas cosas, pero no nos enseñan valores empresariales. ¿Okay? No nos enseñan elementos de desarrollo personal. Entonces, ¿cómo somos empresarios exitosos si no tenemos un propósito de vida bien definido, si no tenemos unos valores empresariales bien claros y orientados a hacer las cosas con ética, con mística, a ser personas probas? ¿Entiendes? Entonces, eso es importantísimo, porque no ganamos nada. En nuestros países estamos llenos de algunos empresarios que son, digamos, financieramente muy afortunados, pero ética y moralmente no lo son. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué gana un país con formar empresarios sin ética? Nada. Tienes lo que tiene Venezuela, que son los famosos chicos, los boliburgueses. Eso no sirve. Tenemos que tener empresarios prósperos, que ganen mucho dinero, que inviertan, que sean multimillonarios, pero no, eso no hay problema, al contrario, eso es buenísimo, que haya multimillonarios. Ojalá todos podamos ser multimillonarios. Millonarios con ética, no con corrupción, no destruyendo el país, no haciendo malos negocios, no haciendo negocios fraudulentos, haciendo negocios que no son correctos. ¿Okay? Entonces, fíjate qué interesante este tema, los valores empresariales, el desarrollo personal y el propósito de vida. Pues también tenemos a veces algunos empresarios que son muy prósperos, pero entonces destruyen su vida. O sea, la prosperidad les costó el tema familiar y el tema personal. ¿Okay? Debemos tener conocimiento de finanzas personales, hay que tener una forma de expresar las ideas de una manera muy clara y allí tenemos unas personas especialistas en desarrollar este tema con un punto que llamamos en el curso intención del discurso y tono del discurso. Porque las cosas no solo hay que hacerlas, sino hay que saberlas comunicar y hay que decirlas de la manera correcta. ¿Okay? Tenemos también allí un tema de innovación y ventas, porque todo el mundo debe saber vender, debe vender su idea, debe vender su producto, su servicio, pero también debemos innovar permanentemente, porque las necesidades que teníamos hoy o que teníamos ayer no necesariamente son las mismas necesidades de hoy. Entonces debemos innovar para poder ir satisfaciendo permanentemente las necesidades de los distintos grupos de clientes que podemos ir teniendo. El tema de la propiedad intelectual también es determinante en esto, porque nosotros somos promotores y respetuosos, o respetuosos promotores de la no promotores y respetuosos, promotores y respetuosos de la propiedad intelectual, porque es la capacidad de creación de la mente humana, ¿no?
Entonces, todo este tema de marcas, patentes, derechos de autor, todo eso debemos tener conocimiento para entender el valor que aporta a un emprendimiento los activos intangibles. Eso es importantísimo. Ustedes no se imaginan lo importante que es eso. A lo mejor sí se lo imaginan, pero qué interesante es que lo sepan y que lo puedan compartir incluso con su familia. Y por supuesto, el elemento del modelo de negocio, porque los emprendimientos se tienen que hacer de una manera estructurada y ordenada. ¿Okay? Si no lo hacemos así, formamos parte de la estadística nefasta de mortandad de los emprendimientos a nivel mundial. Eso no es solo en Latinoamérica, en Venezuela, en Costa Rica. Eso es a nivel mundial. ¿Okay? Hasta en Estados Unidos hay una tasa elevadísima de emprendimientos fracasados. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, entendamos cómo se hace un modelo de negocio básico para que tengamos la posibilidad de reducir los riesgos de mortalidad en mi emprendimiento. Y finalmente, nosotros orientamos a los muchachos para que desarrollen un modelo práctico, que no se quede en la teoría. Desarrollamos un modelo práctico de emprendimiento, ¿okay? Y nosotros le hacemos una especie de mentoría en ese proceso digamos, de formación de un emprendimiento, que puede ser algo muy sencillo hasta algo un poco más sofisticado. Y lo que hacemos es que los muchachos tomen la práctica, los participantes pues del curso, que tomen la práctica y desarrollen un prototipo de un modelo de negocio. ¿Okay? Sencillo. Una práctica. Además, con socios que conocen en el mismo curso. O sea, con que forman parte del mismo curso, seleccionamos un grupo, hacemos grupos como hacíamos en el colegio, ¿te acuerdas? Que hacíamos grupos y a veces no me gustaba trabajar con este porque era flojo y el otro no me caía bien. Pero bueno, en la vida real, la situación es como se las planteo acá. A veces te toca trabajar con quien no te gusta y a veces te toca con el que querías trabajar no lo tienes a mano porque se fue con otro proyecto. Hasta los mejores amigos tenemos diferencias. Sí, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo porque entonces allí aprendemos un poco a sortear con estas dificultades, a enfrentarnos a realidades que no nos gustan mucho, con otras que sí nos gustan bastante. Aprendemos a satisfacer necesidades de cosas que no necesariamente yo pensaba que eran así, pero cuando me meto en el negocio me doy cuenta de la importancia que tiene. Y bueno, los muchachos no salen hechos unos eruditos del emprendimiento, ¿okay? Esa es la realidad, pero por lo menos tienen una buena experiencia y sobre todo una experiencia práctica, o además, modestia aparte, con conocimientos avanzados sobre el tema, porque las personas que participan allí son personas que agregan muchísimo valor y son personas que tienen muchísimo conocimiento y experiencia en el tema, ¿no? Y eso es valiosísimo para personas como nosotros. Incluso les comento algo. Lo certifico. Lo certificas. Me encantaría que los hijos de todos nosotros pudieran participar. Esto está dirigido a los muchachos, ¿okay? Porque eso les va a dar unas herramientas a los muchachos que les va a abrir puertas. Les va a abrir puertas. Y esto realmente es un producto económico interesante que agrega mucho valor. La relación precio-valor es muy, muy favorable para la persona y es una inversión que sinceramente no cuesta mucho, pero vale muchísimo. O sea, tiene mucho valor y eso puede cambiar el futuro de nuestros hijos. ¿Okay? Sí, y salen vacunados contra la pobreza y le sembraste la semillita allí de la prosperidad, que es lo más importante, tener esa abundancia próspera. No sabes algo. Tenemos un producto nuevo. Tenemos un producto nuevo, que es el mismo producto, Pichón de Empresario, que hacemos para los muchachos, para los jóvenes, para niños y jóvenes. Es el mismo producto, pero un poco adaptado a las personas mayores. Porque pasa algo también. Define personas mayores. Bueno, fíjate qué ha pasado, ¿no? Fíjate lo que ha pasado recientemente. Ha habido mucha solicitud de los papás de los muchachitos para para que creáramos un curso o sea, con el mismo contenido para los papás de ellos.
Es decir, para los abuelos de los niños. Porque ¿qué está pasando en el mundo? Hay una cantidad de señores, escuchen lo que les estoy diciendo y ustedes seguramente lo saben, hay una cantidad de señores que tienen un volumen de conocimiento y un volumen de experiencia gigante que está capitalizado por su experiencia laboral de muchos años, ¿ok? Pero simplemente nunca aprendieron a emprender. Entonces hoy son unas enciclopedias, son unos señores que prácticamente son unas enciclopedias que tienen experiencia de vida, experiencia laboral, conocimientos avanzados sobre temas diversos, pero no saben cómo convertir eso porque ya están jugados. Sí, qué interesante y qué bonito eso, ¿no? Porque hay gente Claro. que tiene muchísima lucidez y fortaleza para seguir haciendo cosas a los 65, 70 años. O sea, yo, por ejemplo, veo, no sé, sin ir muy lejos a mi mamá y uno la ve dura y lúcida y dice, o sea, hay que hacer. A veces, bueno, hay gente que no quiere, pero los que todavía se sienten con esas ganas, qué lindo esto. ¿Y cuándo sería entonces ¿cuándo sería el próximo para conversar sobre esto? El próximo taller, de Pichón de Empresario para jóvenes y este que me estás mencionando para, bueno, un poquito más grandes, para gente un poquito más grande. ¿Cuándo es el próximo? Bueno, fíjate, el próximo lo tenemos pautado para el 21 de agosto. El próximo, jóvenes. Para el 21 de agosto. El 21 de agosto. Ok. Sí, para el 21 de agosto de este año. Ok, ese es el próximo que tenemos para el 21 de agosto de 2021. Y luego de 3 semanas vamos a tener la versión para adultos. ¿Ok? Ok. ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos en este taller? Bueno, fíjate algo. En principio, se meten en la página pichondeempresario.com. Allí va a estar toda la información actualizada, con todo el contenido. O pueden escribir también al 58412-7467. O sea, 700. Ok, vamos a repetir esa información para que quede súper clara. Pichondeempresario.com es la página web. Pichondeempresario.com o al WhatsApp que es donde solicitar para el WhatsApp es más 58 412 más 58 412 7000 467. Perfecto. Igual lo vamos a dejar allí van a... lo vamos a dejar por escrito para que bueno, tengan la información de primera mano. La verdad que es un taller que se los recomiendo ampliamente. Ya hemos hablado suficiente de él, pero bueno, sabemos que siembran valores, hablan sobre propiedad intelectual, bueno, además de todo el conocimiento de innovación, de ventas, que es un taller bien completo para todos aquellos que tenemos jóvenes en nuestras casas o bueno, para quizá algún sobrino, algún primo, que además, no sé cómo lo ves tú, Simón, pero hoy en día los muchachos están como o sea, más avanzados de como yo no me acuerdo, por ejemplo, yo a los 13 años, 14 años, yo no estaba pensando en esto del emprendimiento o de la tecnología ni hablar, menos. Pero ahora están como muy chispas y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Siento yo que hay que aprovecharlo. Que hay que como encaminarlos a que exploren qué es lo que finalmente desean hacer, porque como decíamos al principio, no todos vamos a emprender, no todos vamos a ser dueños de empresas, de negocios, de franquicias, pero por lo menos que sepan que existe y que es un camino. Es un tema que no debemos dejar por fuera con los niños. Sí, es un temazo que debemos, yo creo que tenemos el deber
así como nuestros padres nos inculcaron que estudiáramos para que consiguiéramos un trabajo, ¿okay? Yo creo que hoy es necesario que nosotros tengamos nos tomemos esa libertad de decirle a nuestros muchachos, estudia, igual tienes que estudiar, tienes que seguir formándote, la formación es permanente, no es que cuando te gradúes vas a dejar de estudiar, sino que tienes que seguir estudiando permanentemente, ¿okay? Hasta que te mueras de viejo, pero o sea, hay alternativas distintas a un empleo tradicional. ¿Okay? Los muchachos hoy tienen que saber invertir, tienen que conocer finanzas, tienen que saber en materia de emprendimiento, tienen que saber innovación, ventas, tienen que saber comunicarse de manera adecuada, deben tener una cantidad de herramientas que son indispensables hoy. Créanme que son indispensables. Eso puede marcar el futuro, o mejor dicho, la estabilidad futura de nuestros hijos. Y es vital que le demos esas herramientas. O sea, el deber nuestro como padres es darles la herramienta y que ellos decidan qué van a hacer con la herramienta, pero por lo menos darles la herramienta y no que la vida les enseñe que tenían que buscar otras herramientas. Si nosotros podemos hacer favor, pues hagámoslo. Así es. Bueno, ya saben, tenemos esta opción maravillosa Bueno, de poder brindarle a nuestros jóvenes herramientas que les sirvan para su futuro, y además con esta super noticia que también hay este mismo taller adaptado a las personas un poco mayores de edad. Pero además Simón nos tiene una super sorpresa con este taller para todos los oyentes de Buenas Noticias, porque eso es bueno, como decimos, buenas noticias, información para sonreír. Tenemos una sorpresa súper chévere. Sí, fíjense todos ustedes que en Buenas Noticias no podíamos dar sino buenas noticias, ¿no? Entonces, dentro de esas buenas noticias que ustedes acostumbran a escuchar acá, tenemos, bueno, un descuento importante, ¿okay? De 30% para todas las personas que participen en el evento, que vengan referidas por Buenas Noticias o por Lilbert. ¿Okay? ¡Wow, Simón, de 30%! No, bueno, tienen buenas noticias. Eso es una estupenda noticia, así que ya saben, aprovechen esta oportunidad, porque ya el taller tiene como decimos, un costo de verdad que vale la pena el esfuerzo, pero además que te den un 30%, pues eso es invaluable. Muchísimas gracias, Simón, por este súper regalo para nuestra querida gente de Buenas Noticias, para mí, por haberme brindado tu tiempo. Siempre es un placer, siempre es un honor, es muy grato conversar contigo. Sabes que podemos conversar horas, pero bueno, el tiempo apremia aquí, el tiempo de televisión es oro, como dice. Así que, bueno, seguiremos la conversa en otra ocasión. Y ya saben, pichondeempresario.com, se los vamos a dejar allí, y aprovechen esta tremenda oportunidad, Simón, para que te despidas y bueno, nuevamente agradecerte. Bueno, gracias a ti, Lilbert, por la invitación, gracias a ustedes por escucharme, y bueno, espero haber superado sus expectativas. Gracias por todo. Chao. Bueno, muchas gracias, Simón. Un gran abrazo. Simón Milá de la Roca, sin duda es una buena noticia, y aquí les dejo toda la información para que vayan corriendo a inscribirse, ustedes y sus jóvenes. Nos vemos en el próximo episodio de Buenas Noticias, información para sonreír.